Hola, hola, soy el pastor Javier Ibarra de la Misión Comunidad Internacional El Renuevo. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Levítico, del Pentateuco, capítulo 19, versículo 18, dice la palabra: No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Y el Mesías, Yeshua, ratifica esto cuando es interrogado por un intérprete de la ley que le preguntaba cuál era el mandamiento. Y él dijo que el gran mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lamentablemente, este principio fundamental que sintetiza toda la fe en el Mesías, justamente está en crisis en el mundo, porque los seres humanos nos olvidamos que si nos suponemos amantes de Dios, tenemos que aprender a amar al prójimo, aquel que vive en nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno político, nuestro entorno laboral. Tenemos que manifestar ese principio elemental y básico de nuestra fe. Hay dos principios fundamentales en el derecho internacional. Es el principio de la coexistencia pacífica de los pueblos y el derecho a la libre determinación también de los pueblos. Estos dos principios internacionales no han funcionado en la construcción del Estado de Israel y del Estado palestino. Desde el año 1948 hemos visto que Naciones Unidas no ha tomado las decisiones políticas importantes a nivel mundial que hubieran permitido que estos dos principios internacionales puedan influir en la existencia, en la coexistencia pacífica del pueblo de Israel y del pueblo palestino. Bueno, desde el 7 de octubre, el mundo está en una alerta máxima. Y esto es preocupación para todas las naciones, porque los sistemas de seguridad de la frontera de Israel frente a Gaza fallaron, porque un grupo de milicianos hizo explotar parte del muro que protegía el Estado de Israel, ingresaron muchos de ellos y masacraron a personas indefensas, a más de 15 puntos de aldeas que estaban dentro del Estado de Israel. Esto en la práctica es una invasión. Lo que provocó es que el Estado de Israel, que tiene todo el derecho a defenderse, actuara de inmediato. Y lamentablemente el saldo que tenemos hasta la fecha es que hay un promedio de casi 4.000 personas que han perdido la vida en este luctuoso y trágico acontecimiento, que en estos momentos ha causado estupor, angustia a nivel mundial, porque lo que pase en Israel afecta a todo el planeta, porque en Israel está la ciudad de Jerusalén. Israel es el pueblo elegido de Dios según las Sagradas Escrituras, y justamente es un lugar de tanta importancia espiritual cuyo terreno es una disputa mundial en que se entremezclan muchas pasiones que se han dado a lo largo de los siglos de la civilización humana. Entonces, si esto ha ocurrido, lo lamentable es que vemos que los sistemas de información no han informado convenientemente. Porque hoy vemos que los sistemas de información a veces desinforman y aparecen una serie de noticias que luego tienen que rectificarse, porque realmente no es la información primera la que es válida completamente. Hay un énfasis en un sector de la prensa en que pone la atención en cualquier acción militar que realiza Israel, y otro sector de la prensa que solamente mira a los palestinos que viven en la zona de Gaza, justamente allí en donde, como si ellos fueran evidentemente víctimas de la superioridad militar o de la soberbia israelí, no tomando en cuenta definitivamente los misiles que durante muchos meses vienen atacando y lanzándose contra el territorio israelí. Si no fuera por la estrategia
estratégica defensa con su cúpula de hierro, evidentemente hubieran tenido problemas muy graves dentro del territorio israelí. Pero bueno, esto es por qué es importante para todos nosotros. Muy sencillo, porque en estos momentos hay un fenómeno que se está levantando en el mundo. Y es un fenómeno que existe de manera yaciente en la sociedad mundial. Y es el antisemitismo. Muchos que dicen que aman y apoyan a Israel, lo hacen protocolarmente, lo hacen públicamente, pero en los hechos profundos no están apoyando realmente a Israel. Porque nos enteramos después que muchas naciones europeas y grandes potencias en la práctica tienen relaciones y financian a una serie de países que abiertamente están en contra del Estado de Israel. El antisemitismo se ha mostrado a lo largo de la historia como un espíritu totalitario, violento, que odia al judío, al semita, y nos damos cuenta que ese tipo de rechazo justamente es lo que ha provocado tanta muerte y tanta tragedia de los pueblos a lo largo de la historia del pueblo judío, que soportó persecuciones, soportó ser despojado de su territorio. El emperador Adriano en el año 135 después de Cristo sacó a todos los judíos de su pueblo, a todos los que vivían en Israel, y fueron dispersados. Una nación sin territorio ya no podría ser un estado. Los judíos han estado a lo largo de Europa y luego en América, según la historia, pero en todo lugar han sido perseguidos. Después vino la Inquisición. Después los reyes mismos. Si leemos el libro El Mercader de Venecia, nos damos cuenta de antemano que ahí vemos cómo las autoridades reales piden dinero a los judíos, que es donde prosperan económicamente, y luego, para no pagarles, los acusan de delitos, y ahí al final no les pagan, les roban y también los matan. Hemos visto cómo en Alemania se desarrolló toda una tendencia antisemita que provocó luego en la Segunda Guerra Mundial la desaparición de 5 a 6 millones de judíos, y el holocausto que provocaron los nazis ante la indiferencia de Occidente y de las religiones. En lo que había era indiferencia. No hubo una respuesta completa ante ese sufrimiento del pueblo judío. Por eso en el 14 de mayo de 1948, pues después del acuerdo de las Naciones Unidas, se logró que se tomó la decisión de que Israel tenía derecho a un territorio. Un derecho que evidentemente ha sido negado en la práctica por muchos países que hasta ahora no soportan el crecimiento económico, político y social y religioso del Estado de Israel. ¿Cuál es el deseo que tenemos nosotros como cristianos? El deseo que tenemos nosotros es que exista coexistencia pacífica, exista paz en el Medio Oriente. Porque hay posturas que no ayudan para que se dé esa paz. Hay posturas que están reclamando la desaparición del Estado de Israel. El grupo Hamas es un grupo terrorista que no representa al pueblo palestino. El pueblo palestino quiere la paz. Muchos palestinos viven en Israel y tienen todos los derechos reconocidos en el Estado de Israel. Pero hay un grupo pequeño que estaba gobernando Gaza y que desde allí ha atacado a Israel. Ese grupo tiene dos principios que causan alarma mundial. Número 1, quieren la desaparición, la muerte de todos los infieles. Infieles son aquellos que no siguen su fe violentista, que no tiene mucho que ver con lo que originalmente ellos mismos profesan como fe en su propia religión. Y lo segundo, quieren la desaparición del Estado de Israel. Y no podemos negar que hay sectores también en Israel donde hay un grupo ultra ortodoxo, ultra nacionalista, que tampoco no quiere en absoluto que exista la paz. Siempre está constantemente a la defensiva y tiene un lenguaje violento contra estos ataques terroristas. En la política moderna tenemos nosotros, y en el derecho internacional, tenemos nosotros que
en la práctica tratar de que la coexistencia pacífica y la libre determinación de los pueblos que quieren vivir en paz sea lo que deben garantizar las naciones a nivel mundial. Y ese deseo no se puede dar mientras que se presenten sectores semitistas y antisemitistas sin llegar a un acuerdo. Es como si hubieran prejuicios religiosos. Y la verdad es esa, porque si vamos a hablar de lo que significa Israel, Israel dentro de Oriente es la única democracia. Y no se olviden la contribución que al desarrollo de la democracia ha hecho Israel. La división de poderes, por ejemplo. En el libro de Éxodo está la historia donde Jetro le dice a Moisés que no puede gobernar él solo, que tiene que dividir los poderes. Y surge allí los conceptos básicos del poder judicial, del poder ejecutivo, como también del poder legislativo. Es la ley de Dios que surge para Israel, en donde la defensa de quién es, son de los humildes, es del prójimo. No matar, honrar padre y madre, ayudar al prójimo. Todo la protección del huérfano, la viuda y también del extranjero. Eso nos indica que hay una postura dentro del semitismo hebreo en la cual la prioridad es la gente humilde, son los pueblos. No es el absolutismo, ¿no es cierto?, monárquico de los reyes. En el semitismo no hay libertad, porque los pueblos que están bajo el manejo de clérigos religiosos o posturas de dominio, donde no se respetan los derechos fundamentales, simple y llanamente no hay libertad, son pueblos oprimidos. Pero en Israel hay libertad cuando los que no tienen el poder, que son los pueblos, pero de ahí nace la fuente del poder que elige a sus gobernantes, pues ellos son la fuente del poder, ya no es la monarquía, sino el pueblo como fuente del poder para poder gobernar cada nación. Defender a Israel en estos tiempos es defender el modelo occidental, porque Israel es la única democracia del Medio Oriente. Lo que está pasando allí involucra en la práctica la defensa de Occidente. Esto es una gran realidad. No podemos olvidar que en estos momentos tenemos que definirnos en este conflicto. No valen ya las posturas que solo alientan la destrucción, porque hay intereses que no solamente son del grupo Hamas, que es un grupo terrorista al cual hay que combatir, porque primero golpea, mata y después pide derechos. No. Lo que tenemos nosotros que hacer es condenar todo acto que viole los derechos humanos, tanto de Israel como también de Palestina, porque ¿quiénes sufren más? Son los pueblos, el pueblo palestino, como también el pueblo de Israel. Estos pueblos necesitan vivir en paz. Se necesita definir una política donde se respeten y haya franqueza y transparencia los objetivos de cada uno, donde cada uno brinde lo que debe de brindar, ceda lo que tiene que ceder, porque si no, no habría paz. Quienes buscan la paz tienen que sentir que cada uno logra, como son las negociaciones modernas, que logran alcanzar el 100% de los objetivos principales de cada país. Y para eso hay que ceder algo. Nadie puede ganar algo si primero no invierte, y hay que invertir todo lo que sea por la paz, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con los acuerdos de Camp David, donde quienes firmaron la paz y ganaron incluso el Premio Nobel de la Paz fueron asesinados. Anwar el-Sadat en Egipto, Yitzhak Rabin allá en Israel, y lo mismo Arafat, que se sospecha que fue envenenado, aunque eso hay que confirmarlo. Pero vemos entonces quienes que propician la paz son enemigos de los halcones de la guerra o de aquellos violentistas que solo anhelan la destrucción del uno y del otro. Ambos pueblos son descendientes de Abraham. El deseo de todos nosotros es que exista paz. Se está movilizando en pro de Palestina muchas naciones, se está movilizando en pro de Israel muchas colectividades y naciones también. Y el anhelo de todos nosotros es que haya paz. Desde este lugar, desde Perú, nosotros lanzamos un mensaje de paz, porque es tan importante el día de hoy que defendamos esa paz. Y defender la paz es defender el derecho de Israel a tener su territorio y que esa democracia se fortalezca, y el derecho del pueblo palestino
de tener también un territorio y tener también los derechos que como toda nación necesita para que la ayuda internacional sea sin los prejuicios de las ideologías ni los extremismos que a nada nos conducen a la paz. Sabemos nosotros que lo que ha ocurrido ha sido como un reflejo de lo que puede pasar posteriormente, según la escatología, lo que puede pasar posteriormente con la aparición de Gog y de Magog. ¿Por qué mencionamos esto? Nos llama la atención que Rusia abiertamente ha manifestado su deseo de su apoyo a las acciones de este grupo Hamas que atacó e invadió territorio israelí, de los cuales ya han sido desalojados. Y luego hemos visto también cómo China quiere intervenir y mediar en el conflicto. Gog y Magog, según las Escrituras, hay una señal de lo que puede ocurrir en el futuro. Y lo que pase en ese territorio es fundamental, porque es el centro espiritual del mundo. Y todo el planeta está implicado en este tema. Tenemos que tener mucha atención a lo que está pasando. No creemos que sea el fin todavía, pero hay gente que está buscando pretextos para desencadenar un conflicto mayor que nos lleve a una guerra que corre el riesgo de ser nuclear, con la desaparición y afectación de todo el planeta. Hay posturas delirantes, fanáticas, que no ayudan en nada a la paz mundial. Desde nuestro punto de opinión, aquí nosotros decimos y anhelamos que la paz Shalom, la paz de Dios, venga sobre Medio Oriente. En estos momentos queremos que se levante una mesa de negociaciones donde las partes más países garantes de la paz, no enemigos de cada uno, puedan sentarse a la mesa y poder discutir y ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes que no han realizado. Hasta el momento la comunidad internacional no lo ha realizado para que se dé esa paz duradera que ambos pueblos están reclamando. Y nosotros como pueblo de Dios es el tiempo que tenemos que clamar al cielo para que el creador del cielo y de la tierra intervenga de manera sobrenatural en este conflicto y dé sabiduría a quienes están en la responsabilidad de conducir las naciones a que se dé una paz que no será permanente, evidentemente, pero que es una paz que permita de antemano que esta alarma mundial se desvanezca y podamos continuar resolviendo los problemas graves que está pasando el planeta Tierra, como el cambio climático. El cambio climático por el calentamiento global está afectando a todas las naciones. Los científicos de las ciencias políticas dicen algo alarmante que preocupa. La lucha del fin de los tiempos no va a ser ni por petróleo, ni va a ser por ningún recurso material que exista en la tierra. Va a ser la lucha religiosa. Por lo tanto, ya no es tiempo de religiones. Es tiempo de tener una relación directa con Dios. Y Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, que defiende a su pueblo. Y los que somos pueblo de Dios, pues evidentemente estamos con el pueblo de Israel, con la vigencia del Estado de Israel, pueblo elegido por Dios, y también con los derechos que le corresponden al pueblo palestino, para que exista paz entre ambas naciones, que históricamente son naciones hermanas. Hacemos este voto para que realmente este problema se vaya distendiendo cada vez más. Saludamos que hasta el momento Israel no ha invadido el territorio de Gaza, pero esa salida de la población civil ya son problemas graves que afectan definitivamente a mucha gente que está sufriendo. Y cuando ingrese Israel, si va a haber lucha en ese lugar, pues va a ser algo que va en la práctica, ¿qué va a hacer? Va a provocar un inicio de acontecimientos violentos que van a afectar a todo el planeta.
Que eso no ocurra es el mejor deseo. Dios ama a su pueblo y sabemos que la paz de Dios debe prevalecer. Que Dios lo bendiga. Oremos, clamemos por la paz, hagamos ayuno y oración, movilicémonos a nivel mundial. Es necesario, porque la paz de Dios es la única esperanza de los pueblos que están en este problema que está causando mucha preocupación a nivel mundial. Dios los bendiga. Hasta la próxima.